aplauso para Víctor Gaviria. Nació en Medellín en el año de 1955, hijo de médico, fue el sexto en una familia de 8 hijos. Estudió secundaria en el Colegio San Ignacio de la Compañía de Jesús, realizó estudios de psicología en la Universidad de Antioquia, solo hasta quinto semestre, cuando su afición al cine lo empujó a comenzar una carrera de cinematografista autodidacta. De 1979 a 1985, filmó con un grupo de amigos media docena de cortos y mediometrajes de ficción, a través de los cuales aprendió a su manera a narrar a través del cine, encontrando una metodología de trabajo con actores no profesionales o también llamados actores naturales. Esta experiencia lo llevó a realizar su primer largometraje, Rodrigo de No Futuro, sobre la juventud de los barrios populares de Medellín. Aunque fue rodado en 1986, se terminó 2 años más tarde y fue invitado a la selección oficial del Festival de Cine de Cannes en 1990. En 1978 ganó el Premio Nacional de Poesía Eduardo Cote Lamus con el libro Alguien en la ciudad también perplejo, y entre 1978 y 1988 publicó 3 pequeños libros de poesía, Con los que viajo sueño, La luna y la ducha fría y El pulso del cartógrafo, y un libro de crónicas, El campo al fin de cuentas no es tan verde. En 1998 fue invitado de nuevo a la selección oficial del Festival de Cannes con su segundo largometraje, La vendedora de rosas, un relato crudo sobre los niños de la calle de Medellín. En 2004 fue a la selección oficial del Festival de Cine de San Sebastián con su película Sumas y Restas, retrato del arribo del narcotráfico a la sociedad antioqueña durante los años 80. Su cuarto largometraje, La mujer del animal, asistió a la competencia oficial del Festival de Toronto en septiembre de 2016, traducción directa y brutal del testimonio de una mujer raptada y cautiva durante 7 años por un delincuente que llevaba el alias de El Animal. La esencia de su cine se define a partir de su trabajo con los actores naturales, que convierte sus películas en dramáticas crónicas de realidad, muy cerca, a pesar suyo, de la denuncia social. En 1990 publicó la crónica novelada El peladito que no duró nada, y de 1994 a 2003 publicó los libros de poesía El rey de los espantos, Los días del olvidadizo y La mañana del tiempo. Creador del Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia, que llegó en 2017 a su 18ª versión, y actualmente dirige un festival regional, Festival del Cine de Jardín. Prepara su quinto largometraje, Sosiego, historia de una madre de barrio popular que considera que la familia que ella ha creado ha fracasado por completo y trata de revertir este fracaso. Démosle un aplauso a Víctor y bienvenidos y gracias. Víctor Gaviria. Víctor Gaviria. Víctor Manuel Gaviria. Víctor. Víctores, Victoria, Víctor, y sagradamente en este pueblo muchos primos tienen mi nombre y hay muchachas que tienen mi nombre en femenino. Sonido, dilo. Rodando, cámara, rodando, acción, rodando, rodando. Victoriando. Y ahora, ¿qué más digo? ¿Qué más puedo decir de vos? Yo que simplemente te vi un día montado en un bus de la Floresta, cuando los buses de la Floresta por San Juan bajaban por esa avenida y después volteaban más allá del Teatro Balcanes, doblaban raudos por Palacé, donde Palacé se junta con Junín, eligiendo Junín, y paraban ahí en Junín con Colombia frente a un bar, donde yo alguna vez en ese paradero me metí a un hueco chiquito y me esguincé un tobillo y tuve que irme arrastrado hasta una de las mesas a tomarme un ron doble. Ese paradero donde vos te bajabas a coger un bus, creo, y te ibas para Yafit. Puede que esté recordando cosas que no son, Víctor, y me esté inventando una historia sobre vos, que a veces seguías hasta la de Antioquia, te bajabas y cogías otro bus para irte a enseñar a otra universidad, a enseñar cine. Y yo me quedaba ahí como un huérfano,
rumbo a la U, porque en ese tiempo nosotros dos ni nos conocíamos, ni hablábamos, pero yo ya te había visto en esos buses con Marcela por la noche, un día que ibas en la banca de atrás con Marcela y se bajaron en el Teatro Tropicana e ibas a las clases con Elkin Restrepo, que vos eras llave de él y de toda esa gente, y tenían una revista que se llamaba Acuarimántima, y vos ya eras desde esa época, mientras que nosotros no. Cuando vos ya eras, yo no tenía idea de mí ni de nadie. Vos ya eras también fuera de ser, de otros combos y del cine, y muy amigo del padre, de ese padre que sabía mucho de cine y escribía de cine, y tenía un programa de cine, y vos estabas con ese empastre. Era un padre de los claretianos, creo. Cuando enterramos al Chiqui, vos me contabas historias de esos padres y de la parroquia. Me acuerdo que al Chiqui lo estábamos enterrando ahí una vez en una funeraria, que el Chiqui llegó del Chocó. Y el Chiqui trabajaba con vos desde hacía mucho tiempo. Y vos me contabas que una vez a uno de esos padres de Jesús Nazareno lo echaron porque se metía a soplar en la sacristía. Víctor, yo ahora no sé muy bien qué decir porque siempre estoy diciendo algo. Y quería decir algo también esta noche, pero no sé por qué no me atrevo. Tengo algunas cosas para decir de vos. Creería tener algunas cosas para decir de vos cuando me encargué de que iba a decir algo de alguien. Pero cuando te volví a leer y volví a ver las películas y a recordar otras, porque no todas las vi y no sabía qué decir. Un hermano de un amigo mío que trabajamos en teatro nos contó, estando muy niño, que con mucha alegría y chicaneándonos, que mientras nosotros estábamos haciendo teatro, él iba a hacer una película con Víctor Gaviria, se llamaba La lupa del fin del mundo. Bueno, yo no me acuerdo de más. Cuando te conocí y pude acercarme a vos, yo creo que fue después de muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento. De repente te conocí por Cristina, fue en la época del País, cuando ustedes tenían su centro de cine donde vivo Romani, pero ¿qué importa? Ahí hay un montón de poemas tuyos y tus barrios y tu cine. Pero yo quería decirte que me alegro mucho que vos estés aquí y que nos hayas contado. Y que existan tus poemas y tu cine y tu mirada. Yo creo que por primera vez en mi vida, cuando te conocí, conocí a alguien que oyera al otro, que escuchara al otro y a los demás, y vos tener la virtud de oír a la gente, y vos y tu cine son un refugio de la gente, un padre para nosotros, sos vos, Víctor, y mucha gente te necesitamos, como diría Marcela, como el cielo después de llover, como le diría ella a Mercedes, tu hija, a Mechis. Es que a su papá lo necesita mucha gente. Por eso cada que te leo y te veo y veo la verdad, tu verdad y alarma y el miedo, algo que me pone a llorar y me carcome, pero sobre todo en tu cine y en tu poesía, veo, Víctor, la ternura. Hiciste el cine de la ternura. Es impresionante cómo en todo lo que filmaste, el sustrato fundamental es la ternura. Gracias, Víctor, por la ternura. Desde la Floresta hasta el sitio donde hoy vivís, el Retiro, pasando por Castilla, La Salle, San Pablo, La Iguaná, Barrio Triste.
contanos todo, por favor, pero seguimos contando. Imagínate, ¿qué puedo decir después de ese poema tan hermoso? Además, todo es verdad. Quiero decirles buenas noches a todos. En la promesa que hicimos de hablar de los barrios en mis películas, pues vamos a tratar de cumplirlo, ¿sí o no? Que el negro me lo pidió. Y de todas maneras, el negro siempre pues me desconcierta con su amor turbador y hermoso hacia mí. Y obviamente me desconcierto y sé que todo es realmente es algo muy del negro, digámoslo, valorar tanto a todos sus amigos y a todo. El negro cada que va a mi casa o a alguna parte siempre es un gran envidioso, porque todo le parece extraordinario, cualquier cosa, un libro, una pipa, un vaso. Y entonces es lo mismo que está pasando aquí, negro. Te agradezco mucho y tú sabes que tú eres mi maestro en todo. Y digámoslo, yo creo que desde que estaba niño, desde que estaba muy niño y estaba en ese barrio donde recuerdo que tuve conciencia, ¿cierto? 5 o 6 años en la Floresta. La verdad es que lo que más hermoso me pasó, pues fuera de estar viviendo en esas casas tan lindas de la Floresta, con porche y todo eso, era oír a mi papá contar historias y durante muchos años no vimos televisión. Mis hermanos, éramos 3 hermanos pequeños, ¿cierto? Los tres más niños de una familia de 7 hijos en ese momento. Y entonces mi papá era quien nos contaba todas las historias y era una persona que, no sé, le parecía, era un placer para él contarnos todo, a mis hermanos mayores y a nosotros de niños. Y yo creo que ahí aprendí yo a escuchar, como que no veo el mundo sino en la medida en que alguien me lo cuente, que alguien me haga un relato oral de una literatura oral un poco, digámoslo, espontánea, para yo encontrar un lugar, un camino, no sé por qué he necesitado desde siempre es que alguien me diga cómo vive, cómo está en el mundo y me cuente su circunstancia. En eso no he hecho estas películas sino escuchando. Realmente cuando me preguntan cómo se hacen estas películas de actores naturales y demás, es solamente escuchando. O sea, es un ejercicio enorme, largo, interminable, insaciable, lleno de placer y lleno de hallazgos, digámoslo, y de imágenes, de estar escuchando a los que me cuentan, digámoslo, su historia, y con esas historias, con esos cuentos, pues yo construyo un guión y después estos mismos personajes actúan, digámoslo, también esa misma, en un segundo momento muy hermoso, muy dramatúrgico, que tú conoces muy bien. Estas personas de pronto actúan lo que son y actúan, digámoslo, mostrando y dando un testimonio de vida hermoso. Y creo que ese testimonio de vida, ese testimonio también, digámoslo, en un país en donde nadie escucha a nadie, en donde, digámoslo, hay tantísima gente, digámoslo, en situación un poco de vulnerabilidad, y donde pues sufren tantísimas cosas y tantos atropellos y tantas violaciones, digámoslo, a sus derechos más profundos. Ese ejercicio de escuchar, digámoslo, y darle importancia a esos relatos de despojo y de abandono y de un poco de exclusión, creo que de ahí brota una enorme e involuntaria ternura también. O sea, creo que sí. Yo cuando veo también mis películas hacia atrás, a pesar de haber hecho un arco, digámoslo, digámoslo, cinematográfico, que quisiera también que tú lo comentaras, pues si lo ves así, un arco de empezar con unos relatos, digámoslo, de personajes que están, digámoslo, diciendo quiénes son y demás, pues lo digo por
por relatos como Buscando Tréboles o todos estos relatos, digámoslo, de Habitantes de la Noche o la Vieja Guardia o Los Músicos. Todos esos relatos son, la violencia no ha hecho todavía entrada, estamos en un mundo, digámoslo, normal, de convivencia, de relaciones, ¿cierto? Y de un momento a otro yo me abismé, no sé por qué, en ese mundo de la exclusión de Medellín, ¿cierto? En donde hay personas que están todo el tiempo, no solamente, digámoslo, conviviendo, sino que están también en una guerra tremenda y están, digámoslo, optando porque la ilegalidad y la violencia y todo esto y el abuso y de pronto el tomar a los demás como recursos, eso es un camino y yo me fui un poco por ese camino, ¿cierto? Con yo me tumbo, yo te tumbo, tú me tumbas, o con el paseo también, ¿cierto? Sí, pero sobre todo con Rodrigo D. Con Rodrigo D. Cuando aparece Rodrigo D, ya también aparece unos muchachos que de alguna manera están viviendo en una hiperactividad, ¿cierto? Yo vengo como de una clase social y de un barrio, de unos barrios muy hipoactivos, un poco lentos, ¿cierto? Donde todo el mundo, donde hay mucha vida adentro de las casas y en donde la gente, digámoslo, tiene unos espacios en las casas en donde tiene sus habitaciones, yo, por ejemplo, fui un niño que viví en la Florida Nueva, digámoslo, que es un barrio muy de casas, cuando llegamos allá, pues estrenamos casas grandes de 2 pisos, pues de cómodas, en donde había muchos lugares, la sala, el comedor, un patio con una piscina, estaba la pieza de mis hermanas, de mis hermanos, y todo eso para mí era súper interesante. Yo vivía en función de mis hermanos, de mi hermano mayor que tenía en el fondo de la casa una pieza donde tenía una pequeña vitrina con libros, con enciclopedias, tenía un mapamundi, tenía una grabadora donde nos grababa cosas, unos binóculos, y tenía una máquina de escribir, y bueno, y mi hermano era un mundo y todo lo que él estudiaba y demás. ¿Quién era él? Luis Carlos, mi hermano mayor. Luis Carlos. Entonces te lo digo que estaba todo el tiempo en función de mis hermanas que tenían sus novios, que yo iba de candelero, digámoslo, por las 70 en los estaderos a estar allí acompañándolas. Y mi hermano, otro hermano mío también que era ingeniero y siempre que me veía me hacía preguntas de álgebra y me trataba pues quería saber yo cómo iba, ¿cierto? Y yo iba bien porque era buen estudiante y demás. Pero era una época donde yo estaba como ensimismado, obviamente, en esas personas. Luego, digámoslo, ya cuando salgo a vivir el barrio, digámoslo, pues es un barrio donde jugamos fútbol, donde todo eso también, pues de alguna manera íbamos por ese barrio de otra banda, lo que es pues Florida Nueva, el estadio y todo eso. Íbamos por esas mangas, digámoslo, como de pronto a recoger lulos, tomates, estropajos, zapallos, íbamos así, imagínate, era un lugar de placidez de alguna manera, de unas aventuras sencillas, ¿cierto? Sin grandes consecuencias. Iba con mis hermanos y con los amigos que ellos eran aficionados a matar pájaros, era una época que me imagino que a ti te tocó también, que había como una fiebre y una pulsión, una pulsión por los pechitos y las alitas. Mi hermano tenía una cantidad de cuadros en donde tenía 30, 40 pechitos, 30 alas y todo eso, pero era increíble, o sea, esa película hay que hacerla algún día, ¿cierto? Los coleccionistas de Los pechitos. coleccionistas Sí, yo recuerdo cuando decís eso en el Fray Rafael de la Serna, estudiaba en el año 60 y alguien nos mostraba con mucho orgullo los pechitos que había conseguido. Pero era como una pulsión de cazadores, sí, increíbles. Yo recuerdo que digámoslo, yo nunca maté un pájaro, no. Tenía tan mala puntería, te lo digo, no sé, nunca como que yo ensayé, hermano, pero con caucheras. Que siempre los profesores las incautaban, ¿cierto?
las Pero en colegias. esa época, estos locos, mi hermano era, pues tenía 3 o 4 caucheras y cambiaban los cauchos cada rato, iban a comprarlos a una parte, Hermoso. luego también ondas, y recuerdo que llegó el momento en donde ya pasaron al changón, y entonces recuerdo que compraban la pólvora y digámoslo, en esas mangas, digámoslo, de tejicóndor y demás, pues en una mañana o en una tarde uno oía disparar, ¡pum! Hijueputa, unos disparos que te estremecían y que te daban noticia de que el mundo era un mundo realmente inestable y de incertidumbre, porque eso hablaba de una gente que utilizaba esas armas para muchas cosas, venían de otras partes, o sea, estábamos tocando una cosa que no era, que era peligrosa, ese changón. Pero de todas maneras, ¿qué te digo yo? Los domingos eran de una aburrición, pero pasmosa, era, o sea, y digámoslo, cuando yo, bueno, afortunadamente como poeta, digámoslo, tuve muchos poemas en donde tuve toda esa vida de interior, en donde, digámoslo, déjame, yo leo un poema acá. Estoy hablando de ese Víctor antes de que entre a dialogar con los barrios populares de Medellín, que son unos barrios donde todo el mundo, pues de alguna manera está rebelde, todo es una juventud que ha atravesado, está al otro lado de la ley, ¿cierto? Y en donde todo el mundo está interactivo y donde está toda esa jerga extraordinaria que yo encontré en Rodrigo Dena Futuro y que había leído también hacía muchos años en Eli Ramírez, ¿cierto? Quiero pasar mi juventud en la ciudad. Como quien sale a unas vacaciones definitivas de las que no volverá, salgo a la ciudad. El rostro de mi madre es el último que veo al salir de casa. ¿Qué significa esa figura mascarilla tan blanca? Nunca lo resolveré. Miles de rostros iguales de enigmáticos encuentro en todas partes. El mío es uno más tan justo como el reloj de una torre o el nicho de ladrillos iluminados por hermosa luz. El joven va encontrando su lugar, que es el de una familia donde nunca se disputa. En mi familia nunca se disputa. Agolpados vienen los momentos de la infancia como sueños vívidos que recuerdan nuestra belleza. Ahora salgo a la ciudad a educarme de nuevo. Este astuto yo va estallando y ya es tan bondadoso que puede dormir en cualquier parte. Como un hombre anticuado que baja desde su viejo barrio con sombrero aún de insólito café y débil para montar en bus a una ciudad ya salida de sus manos, a una ciudad de otros, santa ciudad de peregrinaje, salgo como él a buscar el sitio que me corresponde sin ilusiones. Entonces esa era como mi apuesta. Ajá. Otra infancia. Otra Aquí infancia. lo recibiste, que tenía ¿Cierto? que aparecer. Sí. Entonces este es como veía yo el barrio, un barrio en donde mi papá se había ido, digámoslo, con los hermanos mayores, la familia se había partido, nos hacía tanta falta. Entonces yo le hago este poema a mi hermano, dice: las calles como brazos de un magnífico prestidigitador, de hermosos dedos y mangas relucientes. El niño caminando el mapa de este barrio con una atmósfera tan pura como la del más remoto lugar, extrañado y amigo de otros niños y del seco olor de prados que a nada compromete. Vuelvo a salir con mi hermano, una fiesta tranquila es todo esto, y en este aire florece el más tímido gesto. Salimos el alma misma a pasear, para mi hermano y yo reímos, los arbustos de esta calle, las palabras que decimos y las horas son nuestro Padre. Nuestro queridísimo Padre es la hierba y el bello muro olvidado y todo esto. Estamos, como quien dice, tratando de conservar en el cuerpo esas memorias del cuerpo que son realmente las más bellas, ¿cierto? Que no son anecdóticas, son sensaciones del prado, del muro, de la visión, del quicio de tu casa. del que quicio, brilla, de alguien que corre detrás de un árbol, de un arbusto, de alguien que cruza la calle, que es aquello que... Cuando tu padre parte y hay una acera, el color de la acera es distinto, y el polvo de la carretera cuando viajan a Liborina, ¿cierto? Eras muy chico. Digámoslo, eras estábamos... el más chico de tu familia. No. Me acordé de una cosa. Quiero mostrarles cuáles eran esos digámoslo, lugares de intimidad, porque la verdad es que es otra de las cosas que yo me pregunto, muchachos, y es que yo digo, digámoslo, esa imposibilidad de ir a la intimidad es lo que ha hecho que yo me vaya para los barrios,
como a encontrar unas vidas más hiperactivas y unas vidas siempre que tienen una urgencia de algo, y que ahora que leamos de pronto y que veamos Rodrigo D, pues ustedes van a ver como esas urgencias, ¿cierto? Pero entonces yo vengo como de un momento, de unos interiores de intimidad, en donde no pasa nada, pero pasa, pues respira el alma, ¿cierto? Digámoslo, y es donde uno de alguna manera mira desde un lugar, crea un punto de vista, y lo crea a partir de unos, pues como de unos signos de soledad, ¿cierto? Entonces dice, precisamente, mira que yo, esa piscina que había en mi casa, era una piletica pequeña, dice, 2 años más tarde vinieron viajes en redondo interminables. La ventana se había reducido, no se veían a través de ella ni muchachos ni árboles. Me calaba una careta de inmersión con un tubo de plástico que permitía respirar, y desde las primeras horas de la tarde, como un hombre que se encierra en el armario, me sumergía en la pileta del patio, de escasos 2 metros de superficie, y veía solo baldocines, ángulos, rincones. El espacio sin nada resplandecía como un objeto malicioso. Cada media hora emergía y volvían entonces, poco a poco, como un cosquilleo, los ruidos habituales, voces de mis hermanos, el martilleo apagado de una máquina de escribir, el viento haciendo vibrar una persiana, los optimistas motores de los carros en la calle. Una tímida familia de papiros se reflejaba en el agua. El cielo daba vueltas como un incómodo muchacho que no sabe qué hacer. Son puras cosas que no significan nada, son ver unos baldocines, un ángulo, pero todos recordamos, todos tenemos esos recuerdos como unos momentos muy íntimos con nosotros mismos de cuando somos adolescentes o cuando estamos saliendo de la infancia o somos todavía adolescentes, y que toda esa cosa nos habla de tantas maneras, ¿no? Esos silencios, esos carros que vienen filtrados por la calle, alguien que escribe, una persiana, todo eso. Ahí vivía yo, ¿cómo te parece? Yo era muy perceptivo, y yo estaba muy atento, digámoslo, a esas cosas que ocurrían y que eran como gestos de las personas, eran como aquellos signos de intimidad en donde uno conocía a la persona y que de alguna manera se comunicaba con ella, y que la conocía uno y de esa manera la intuía, le preguntaba, y ese conocimiento llegaba hasta uno muy profundamente como un hermano, pues. ¿Cuándo pasó eso? Esto, por ejemplo, mi hermana regresa de Chicago. No, yo ya estoy creo que en la universidad, o estoy saliendo del colegio. Ajá. Entonces, no, pero lo escribo después, un poquito después, obviamente. Sí. Pero Sí. es eso en ese momento. Dice, mi hermana regresa de Chicago. Responde desde el fondo de la pista los saludos que le hacemos inclinados en la baranda, y su peinado alto a la antigua, como un signo de extraña lealtad, se tuerce a uno y otro lado con un temblor de arbusto. En el carro pregunta por cada uno de nosotros mientras ve los últimos caballos en las mangas reverdecidas, y habla con mi padre y mi madre en voz baja, como si se disculpara, como una inquietud de persiana que el viento hace temblar. Se pasea por casa riendo de pronto, una risa de soprano un tanto embriagada, y busca una chaqueta que ha perdido hace muy poco en una silla de la sala. La vimos colocar sobre la cama las mercancías que pagarán su viaje de regreso. Mi madre se ha emocionado en el umbral de la puerta. Las camas gemelas cubiertas de regalos ajenos le han parecido a mi madre una extravagante mariposa de buena suerte. ¿De dónde vendrán a medirse la ropa de mi hermana, que ávidas vecinas, después de 10 años, vendrán a comprarle sus mercancías? Canta con el viento la pequeña pagoda china desde el balcón oscurecido. Pero mi hermana, cuando duerme, o se calla como un árbol de follaje animoso a quien el viento no visita, o se distrae en el carro transparente como una niña que acaba de llorar, hace sentir la virtud de no estar, la virtud de aún no haber llegado. O sea que, mira que estábamos como en esos ambientes, como en esa, digámoslo, lectura de esa intimidad, y de pronto aparece el cine, hermano, y me lleva para otro lado, y me lleva para un lugar en donde la gente no tiene estas cosas, y que está, digámoslo, en la calle, y está, digámoslo, pues, como me encontré yo, digámoslo, los actores de Rodrigo D. No Futuro, ¿cierto? Víctor, Que ¿y cuál es el primer barrio al que te lleva el cine? el primer barrio,
pues digámoslo, yo quería mostrarles un poco de Buscando Tréboles, no sé si de pronto podemos ver algo de eso, ¿cierto? Podemos. Porque digámoslo, el primer barrio, pues es con Rodrigo D, que empezamos a entrar en todos El estos... primer barrio, pero ahí también están en Campo Valdés, ¿cierto? Hablar de las hermanas, pues que son casi que limítrofes y cosas, todo ese sector que empezás como a investigar Ajá. en tu mundo y en tu vida. Y era en Campo Valdés o en Aranjuez, la escuela de ciegos y sordomudos, más en los límites entre los dos. Sí, en los límites entre los dos, más bien. Ah. Pero no, yo no salgo a la calle, realmente No, vos estoy en esa casona Que- linda, estoy viendo a los que niños. es curioso además porque... Pero fíjate que estoy viendo a los niños, digámoslo, también, digámoslo, pronunciar algunas palabras muy leves o cantar o oír una canción o estar de pronto escuchando en una grabadora en una cama o leyendo en braille O la canción del niño en la cama. o la niña que es el niño que está ¿cierto? cantando. El niño que Eso. canta con la partitura, digámoslo acá, que lee la O que partitura bajan a en la el piscina, techo. o que bajan de pronto a la piscina a jugar, a de pronto a decirse unas cosas que como es un corto, digámoslo, muy inicial de mi trabajo y por lo tanto Y su- tiene una música, no sabemos qué dicen ellos. Y su especial pogo en algún momento, ¿cierto? En el patio, sus miradas, su absoluta belleza. Dios Su mío. búsqueda, están buscando unos tréboles, están buscando unas violetas, Ajá. están un poco compitiendo a ver quién es capaz de encontrarlas a pesar de Que tener es tan poca curioso visión. Lo profuso de tu visión se inicia además con una película de niños que no ven, niños que están carentes de visión, que ven por otras formas el mundo. Sí. ¿Verdad? La vemos. Sí, veamos un pedazo, veamos un Sí, momento, veamos un rico. momento. En un puerto italiano, al pie de las montañas, vive nuestro amigo Marco. En una humilde morada se levanta muy temprano para ayudar a su buena mamá. En un puerto italiano, al pie de las montañas, vive nuestro amigo Marcos. En una humilde morada se levanta muy temprano para ayudar a su buena mamá. Pero un día la tristeza llega hasta su corazón.
Yo creo que podemos dejar ahí, ¿cierto? Cuando hiciste esto, ¿dónde estabas viviendo? Cuando hiciste el Buscando. Yo estaba viviendo Todavía en la 70 todavía ahí Luli, como por San Joaquín. o por San José. Sí. Ay, no, es que yo quiero meter la cucharada un momentico, porque es que yo a Víctor lo conocí mucho antes que el negro. Una vez que vino Manuel Puig aquí a Quirama, ¿te acordás? Y bueno, y ya Víctor era famoso. Pero hay un momento que nos une sin unirnos, que yo ya lo he contado en algunas partes, pero pues lo quiero como que me parece como muy especial, acerca de Rodrigo D. Resulta que yo trabajaba en el Instituto de Integración Cultural Quirama y ya las oficinas no quedaban acá en el centro, sino en el edificio del Banco de la República, uno de los últimos pisos. Y una tarde, un mediodía, mientras yo esperaba a Ángela Pérez, quien ahora es la subdirectora cultural del Banco de la República, en ese momento ya era periodista de una editorial, de la de Pilar Velilla, la editorial de letras, ¿cómo es? Bueno, en todo caso íbamos a almorzar juntas y mientras ella llegaba algo pasaba extraño afuera y de pronto me asomé por la ventana y me di cuenta que había un chico asomado en el último piso del edificio diagonal a mi ventana que se iba a tirar del edificio y la gente gritaba ¡ole! Y era una cosa impresionante, era un tumulto, se paró la ciudad y yo quedé muy impresionada. Cuando llegó Ángela a encontrarse conmigo, ya todo había desaparecido, ya no estaba el chico, ya no había multitudes, ya no había pasado nada. Y yo le dije, Ángela, mira lo que acabó de pasar. Y entonces Ángela, cuando eso era reportera del Mundo, y escribió una crónica que leyó Víctor, y ahí salió Rodrigo de No Futuro. Entonces, digamos que no tengo nada que ver con eso, pero tengo todo que ver. Pero o sea, increíble que lo viviste, pues, sí, que lo fue una viviste, cosa... porque yo no lo viví, a mí me lo contó mucha gente como tú y en la crónica está muy, muy hermosamente escrito, ¿no? Y ustedes iban a almorzar en ese momento. Ángela Pérez y yo sí, pero almorzamos. Claro, claro. Bueno, nada, yo quería ahí pues contar eso que me Muchas parece muy gracias. especial. Muchas gracias. Bueno, no sé, guíanos por dónde ir, porque quisiera también hablar de Lee Ramírez, porque la verdad es que cuando hablamos de estar aquí hablando de los barrios en mis películas y todo eso, dijimos que íbamos a un poco a recordar a Lee, ¿cierto? Porque la verdad es que al estar yo en Acuarimántima y publicar, digamos, esos poemas en Acuarimántima, de pronto lo más hermoso de todo es que había un personaje allí que venía de estos barrios populares de Castilla concretamente, y era un poeta, era un man que nunca decía nada en las reuniones y que de vez en cuando se iba por allá para el fondo del patio y se trababa y volvía. Pero digamos, el libro de Ausencia del Descanso inmediatamente nos pegó. Entonces, si quieres, busquemos aquí unos poemas. Mira, para que los leamos con todo el mundo acá, negro. Sí, ¿Cierto? porque es como ese paso tuyo No, de la es un paso, poesía a sí. la cinematografía, son cosas que nunca, o sea, la poesía nunca desaparece de No, tu que vida. pero yo pensé que había desaparecido, no sé por qué. Cuando no, de verdad, cuando yo me preguntaban por Rodrigo, era tan extraño que era tan obvio para mí que yo había llegado a hablar con estos muchachos y había estado tan tranquilo y había tenido tanta confianza y los había querido tanto, la verdad, y los respetaba tanto, los escuchaba tanto, era porque los había encontrado en los poemas de Lee. Y esos poemas de Lee, no sé si tú te acuerdas también, negro, y Cristina, en el año 77, que los leímos, ¿cierto? Más o menos 77, 78, Sí. nos revolcó, ¿cierto? Nos volqueteó del todo porque empezamos y nos llenó también muchos vacíos que teníamos y como personas existenciales, como ciudadanos, un poco nos aterrizó en esta ciudad que veíamos de reojo, pero que nunca
que él realmente le dio la palabra. Si quieres, devuélvete. Quiero que leamos, que miremos estos poemas así rápidamente, porque no sé si todos lo han tenido oportunidad de leer a Eli Ramírez, pero la verdad es que yo puedo hacer Rodrigo de No Futuro y puedo llegar, digámoslo, a trabajar, digámoslo, con este grupo de actores naturales que estaban de alguna manera al otro lado de la ley, que estaban robando, que estaban atracando y que tenían todo su imaginario y su poética tan particular, y los entendí fue por Elí, realmente. O sea, increíble cómo la poesía en un momento dado hace un puente para el cine, para que de pronto comience la película de un director de una ciudad, pero precisamente porque la poesía la ha intuido, le ha creado los puentes, ¿no? Uno que está antes. La colina. Ese es el barrio de Elí, como lo describe él. Este es el primer poema de él, de la parte de alta abajo, como abre, describiendo el barrio, ¿cierto? La colina es de 4 o 5 cuadras. En adobe pelado el frente de las casas. De lejos las calles son huecos oscuros, los muros se tragan el sol de un trago. Por un lado baja una quebrada que en invierno se vuelve un río. Fue en una época el último montoncito de casas en la parte alta de la ciudad hacia el norte, con rastrojo y piedras a los lados. Encima del barrio hay un puente sobre la quebrada esa. Bajo ese puente a más de uno le han dado en la cabeza y nadie ha dicho que ha visto espantos o ha oído quejidos. En la ciudad a los espantos les da miedo salir. Desde el Picacho un viento acaricia el cuerpo del barrio. La primer casa de tabla y cartón fue, y siempre que pasaba un ventarrón se llevaba 2 o 3 techos. La gente de noche corriendo, quitándole el techo al ventarrón para seguir durmiendo. La voz en alto en las calles pendientes sin caber entre las casas. Cierto, qué capacidad de darte la existencia de esos ranchos, de esas casas sin revocar. Y luego, si quiere, hay una que quiero que leamos, una que esta es muy conocida, pero una que se llama Misterio entre dos rateritos. ¿Tú lo leíste, negro, en ese momento, Ali? Sí, claro, Víctor. Y me imagino que te encontraste con tu barrio, pues, total. En alguna medida, Víctor, porque de todas formas Castella era más candente. Mientras que yo vivía como embolatado en la vida, yo no me daba cuenta más o menos de lo que estaba viviendo, yo creo, prácticamente. Yo creo que yo empecé a darme cuenta más o menos cuando conocí a Cristina, pero yo muchas veces me digo, sí, yo cómo hacía para pensar todas estas cosas, yo como un huevón por ahí, ¿cierto? Como que no, papá me decía que yo no me cogía el culo con las 2 manos, ¿cierto? Que yo lo que era un mentiroso, ¿cierto? Entonces, y sí, yo creo que sí. Pero en esa época lo leímos porque además estaba la revista, estabas vos, y nosotros los queríamos mucho, ¿cierto? Y admirábamos mucho su trabajo. Yo en ese tiempo estaba como metido con un muchacho que se llamaba León Zuleta en un grupo que se llamaba Peso Lógico, que era una poesía visual en la Universidad de Antioquia, pero no, y de resto en otro lado. Pero miren la presentación de un bar, de un personaje que él hace, y miren la ternura tan tremenda, sí. Porque de las cosas que aprendimos en Eli Ramírez fue la mirada, a pesar de ser, digámoslo, rabiosa y con mucho resentimiento y siempre todo el tiempo odiando a la ciudad, de todas maneras hacia la gente de los barrios, hacia sus vecinos, y todo eso era una observación increíble, en donde, digámoslo, en un poema uno conocía una familia de comienzo a final, ¿cierto? De arriba abajo, con eso, como en este caso, ¿cierto? Se llama La Tomatera, gorda y cucha, con senos grandes y caídos, abierta de piernas sobre un cajón y abierta la boca, vende sus tomates en el pedrero. Tomate y aguacate en tiempo de cosecha, vendiendo con eso levantó a sus hijos. Las peladas son hasta bonitas, y lo que es Gladys camella su belleza en un bar en el centro, Amparo haciendo ojitos
Camella en una cafetería en Bolívar con Maturín y Rocío en una fábrica de cosas de cuero. Los muchachos, uno no sale de Bellavista en donde tiene celda propia, el otro por todo el centro volando y si ve un papayazo ratea, y el otro después de venir del ejército y cansarse de hablar pajarilla de su estada en el cuartel, se metió de guachimán en una compañía de vestido azul. Hay otro mancito que es el más sano y siempre ha camellado como ayudante de albañilería y ya dice que sabe hacer una casa. La Cuchita con su gordura arrugada, rengueando, regresa a su casa con una canasta sobre su cabeza todas las tardes. ¿Cómo le parece? Hermoso. Hermoso, Hermoso. ¿eh? Hermoso. No, Entonces, claro, nosotros con esto eran como unos cuadros de comprensión a través de la ternura de él y de su Ajá. inmensa observación, ¿cierto? De todas maneras, él hace en el segundo libro, en la parte alta-baja, una cantidad son también como cuentos que él reescribe como poemas y son cuentos de 40, 50 páginas que él resume en un poema de 3 páginas y descubre una poesía, pues su poesía la descubre, digámoslo, y después ya no escribe nunca más los cuentos, sino que directamente escribe los poemas, pero por ejemplo, dice, eran las 3 de la tarde, las 3. Vamos a leer un pedazo nomás para ver el ambiente, Dale. ¿cierto? Dice, junto a la iglesia vivía una familia de un cucho que era tombo, y en un atraco que hicieron en el banco donde él camellaba cuidando billetes, hubo bronca y lo quebraron en el candeleo que hubo. Se las quiso tirar de bravo y lo pusieron a llevar del bulto. Le dieron en la cabeza como en cine. En la Gallada se sintió una especie de descanso cuando sucedió lo del cucho ese. Algunos llegaron a decir, creyó que éramos nosotros, eso sí le dieron. Dejó una pelada morenita de unos 14 años, motilada cortico, con unas piernas morenitas lisitas, con unos senos. Qué pelada era. La Gallada la veía pasar por la esquina y cuando el cucho ese estaba vivo, solo se contentaban con exclamar entre sí, uy, qué bola. Ni siquiera se atrevían a vacilarla por miedo al cucho ese y tombo y tal. Milín exclamaba en el cumbre de su traba, uy hermano, esa sí es una chimba. Y ahí empieza todo un relato, si uno lo mira con cuidado, tremendamente concreto, no pierde verso, siempre está diciendo algo de alguien, siempre está mostrando el entorno, siempre va mostrando, digámoslo, el sino como para dónde va. Y Elí Ramírez como poeta, como testigo de esa bandola, de esa, ¿cómo se decía en esa época? Esa pandilla, esa gallada, de la gallada. Él de todas, pero Elí la llama gallada y Elí siempre estaba viendo, digámoslo, lo que hacían, pero nunca, siempre criticándolo, siempre diciendo, estos males son unos cobardes y nunca compartiendo esa violencia que es muy, muy importante y algún día Elí lo anotó, dijo, acuérdense que yo estoy ahí, pero yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando. Quiero mostrarles un texto de diálogo transcrito con uno de los actores de Rodrigo D. Cuando llegan ellos a la oficina, los actores, los que iban a ser actores de Rodrigo D, y llegan porque conozco una pelada que de pronto va mucho a la oficina y ve que los actores, digamos, lo que están haciendo casting, la gente que hace casting, pues como que viene de unos lugares que a mí no me gustan y él ya me dijo, yo sé quién está buscando usted le va a traer a mis amigos de Manrique Guadalupe. Y claro, llegó Ramiro Meneses, llegó Ramón Correa, dice, como en una cinta de las que presentan en Guayaco. Bueno, él dice, pienso entre mí, si ese cucho hubiera estado vivo, no habían sido capaces de hacerle eso a esa pelada, pero como no estaba vivo, pero como estaba durmiendo para adentro, en donde era esa cueva, hoy es una tienda. Ahí termina. Ahí es cuando él marca la diferencia, él marca la diferencia de que él está a un lado, que él no participa de eso. Y estas eran las conversaciones que teníamos con los muchachos, apenas llegaron, ellos digámoslo, empezaron a contarnos su vida de sus azares, ¿cierto? De sus angustias, de sus sustos, porque vivían, pues, habían decidido, no sé por qué, meterse a ser delincuentes y robar y estar pendientes de una oficina, de unos fierros, una cosa
que realmente asustaba y que uno no sabía de dónde había surgido ese mandato. Yo me imagino que había surgido precisamente de una exclusión muy, muy fuerte, que no había otra forma de conjurarla, sino, digámoslo, de una manera radical, de esta manera, ¿cierto? Entonces dice, yo a la final paga coger, aprender a robar, dice, mi hermano, hermano ya piensa que ya está fuera del rollo, es en la pomada, uno está en lo que está, a la final para coger ¿qué? Hasta para el monte. Uno muchas veces se da cuenta cuando roba, uno aprender a robar es aprender a actuar. Eso fue lo primero que él me dijo. Yo a la final no tengo cualidades para esto, porque yo soy un tipo que he perdido mi tiempo prácticamente con vicios y con cosas así, hermano. No es cierto. Casi no he tenido oportunidad ni siquiera de ver buenas películas, sino pura violencia, cosas así fatales. Pero uno actuando es como robando. Yo cuando aprendí a robar, aprendí a actuar en ese ambiente mío, así como una actuación, porque yo no me concebía yo mismo atacando a un tipo. Entonces me desconcentraba. Yo no sabía cómo hacerlo, entonces se me volaba. En cambio, cuando uno va a robar, tiene que identificarse con el ladrón. Y uno, por ejemplo, vos a mí no me ves como el ladrón, seguro que no. Señalando a Víctor, vos no me ves como el ladrón, echarlo para abajo un poquito. Entonces, imagínate todo lo que yo tendría que cambiar con vos para que vos me veas como el ladrón. Tendría que atracarte para que vos me vieras como el ladrón. Entonces yo ya tengo que cambiar totalmente, fue un malicioso y tal. Está el drama, ¿entiende? Esa es la actuación. Entonces uno sale, pum, trotando. Uno trota porque uno sabe lo que le puede esperar. Uno muchas veces se va riendo cuando atraca a una persona. Yo una vez atraqué a un cucho que iba con una vieja y la vieja se mió. Y uy, qué risueña, Víctor, qué risueña tan tremenda. Pobre vieja. Hermano, nos dio qué risueña. Y uno muchas veces haciendo cosas maldades, uno sabe que va a actuar. Uno sabe en ese momento, uno sabe qué tal. Y cuando se mió, qué risueña. Pero mira lo que él dice, o sea, que estos muchachos tienen que aprender a actuar para poder robar. Pues digo yo, tienen que aprender a cambiar tanto, a volverse en unos enemigos de unos desconocidos que encuentran en la calle, que son unos ciudadanos, y digámoslo, casuales, que no les han hecho nada, y ellos tienen que mostrarle una mueca de odio tan fuerte, digámoslo, injustificada, pero tan fuerte, tan verdadera, que eso los va cambiando a ellos, y estos muchachos ya después cambian y son otra cosa muy distinta. ¿Cierto? Pues por decirte cuáles son los jóvenes que yo encontré, digámoslo, en estos barrios en Rodrigo D, estos pelados que contaban esto y nosotros los transcribíamos, y a partir de ahí fue que empezamos haciendo esa película, digámoslo, llena de estos muchachos que estaban, digámoslo, corriendo en llevar un destino que no sé por qué habían caído en él, ¿cierto? Que eso fue la pregunta de la película, ¿por qué estos muchachos han caído en este destino, digámoslo, de tanta incertidumbre, de tanto riesgo, de tanto peligro, de tanto que ellos sabían poco a poco que eso iba a terminar mal y que se iba convirtiendo precisamente en una sensación de no futuro, que fue lo que de alguna manera ellos fueron contándonos a través de todos estos episodios y anécdotas y todo. Estaban, digamos, cercados por un no futuro que ellos lo admitían y estoicamente lo aceptaban, pero que ellos sabían que eso no iba a terminar bien, esa cantidad de pecados que ellos tenían, que decían ellos, pues, los pecados que ellos tenían. Entonces, que vos desde ese momento vos lo previsualizás como como un destino fundamental. Hay una imposibilidad de conjugar ese verbo, cualquier tipo de verbos, en cualquiera de sus vidas, conjugar en futuro, siempre están conjugando en presente, siempre se le están jugando por ese momento que no tiene solución ni disolución. Y lo lindo que hablas también ahí de la actuación, porque tiene que ser una actuación natural, donde haya un sobrecosto en la actuación, donde haya un esguince que te tire para el otro lado. La actuación, inclusive esa actuación,
porque en el teatro o en el cine o en cualquier evento donde se te caiga el texto, se te caiga la acción o se te caiga cualquier cosa, se te puede caer el mundo, pero no importaría nada porque no perdes la vida, digamos, en alguna medida, mientras que aquí hay un fundamento tan absoluto en esa necesidad de actuar, como lo dice Alan Hines en El Chico Amarillo. Hay una necesidad de ser tan certero y tan cierto en el estafador que tiene que dar solución a ese trabajo que se plantea. Entonces actúas como en ese momento y lo estabas pensando, lo planeaste, ¿cómo te sale el nombre, por ejemplo, en ese momento? ¿Cómo es tu llegada a esos barrios? ¿Cómo Esto a través de la conversación, del diálogo, de todas maneras. Que no era Más fácil bien el crear. barrio llegó, digamos, a la oficina, Ajá. los pelados llegaron a la oficina. Ajá. Yo alguna vez subí y vi a John Galvis con otro amigo, iban en una moto, iban súper acelerados, él tenía un yeso en una mano, le habían pegado un tiro, entonces nos dio a entender que él, sí, que yo le dije, hermano, estamos buscando, pues una cosa absurda, estaba con Ramón, uno de sus amigos, que había ido, Ramoncito, que tú lo conociste. Ramón, sí. Entonces Ramón le dijo, Vic, te presento aquí a este amigo Víctor. Entonces yo le dije, no, vamos a hacer una película, estamos buscando actores, hermano, y necesito actores como ustedes y tal cosa. Entonces ellos, todo les parecía como normal, ¿cierto? Y entonces me dijeron, no, en estos días vamos. Y como a los 15 días aparecieron y detrás de ellos llegó también Ramón, llegó el mismo Ramiro Meneses. Y cuando nosotros llegamos ya el PON estaba iniciado hacía rato, ya había 10, 15, 20 bandas. Nosotros lo cogemos un poco así, digámoslo, espontáneo, que están ensayando en lugares, en terrazas, o hay bandas que tienen 4, van, digámoslo, componiendo y van reuniendo 6, 7 temas, unos 3, 4 temas, pero en general cada todas esas bandas muy improvisadas y muy aficionadas, pero todas ya tenían unos temas que te golpeaban, te gustaban, eran algunos más que otros, pues Mutantes de Ramiro, que estaba con un amigo Omar, Ramiro pues ha sido siempre un hombre de una creatividad increíble, y Ramiro tenía por lo menos 8 temas, de los cuales quedaron en la película como 6, ¿cierto? O sea, Ramiro no solamente actúa en la película, sino que da una parte, un tercio de la banda sonora lo da Ramiro en Mutantes. Es ese comienzo de todo eso. Sino que Ramón nos contaba que ellos todos eran un parche, un amigo, un empastre, unos amigos. Todos habían estudiado juntos, todos jugaban básquet en el parque de Manrique Guadalupe. Pero que de un momento a otro, unos decidieron como no dejarse más, como no dejarse humillar más de nadie, y les dio por conseguir fierros y por empezar a robar y todo ese asunto, todo ese camino extraño. Y otros se quedaron de punqueros o insistieron en un rock ya más pesado que era el punk y empezaron a componer y todo. Y entonces hubo un momento donde estos pelados les vendían las colecciones a los otros, los pistolocos les vendían las colecciones. Entonces esto era un momento como de un ensayo por ver cómo era ese mundo. Yo quiero mostrarles así porque Cristina y Negro estamos como un poco hablando de la poesía. Quiero mostrarles la poesía de Ramón. O sea, el diario, lo que es el diario cifrado de Ramón. O sea, Ramón era un pelado muy jovencito, 16 años, llega a la oficina y llega siempre con una mochila llena de cuadernos despastados de tanto sacarlos y meterlos, pero unos cuadernos que uno no podía leer porque estaban cifrados. Cifrados, estaba escrito con números. Ajá. O sea, las vocales eran de 1 a 5, las consonantes eran de 6 a 0, y con eso yo no sé, leía, nosotros no podíamos leer, pues, y él lo leía de corrido. Y él lo leía de corrido, y lo hacía porque era un diario de un pistoloco, era un diario de un loquillo, que no quería porque él se sentaba siempre en un pupitre en la casa cuando llegaban la noche, o bueno, seguramente en las mañanas también, se ponía a escribir lo que había vivido el día anterior, y de pronto 2 o 3 poemas, y eso, este ejercicio con muchos cuadernos, te lo digo,
Y de ahí, digámoslo, quedó este diario, que yo quiero que lean, porque para que vean, digámoslo, la vida de los barrios como era, porque es increíble, pues, la rutina, pero al mismo tiempo siempre una rutina buscando novias, con peladitas, con conocimiento de gente, cosas lindas, contadas muy brevemente, sin mucho detalle, pero siempre, digámoslo, los cruces, pues las búsquedas, digámoslo, de hacer robos, de perseguir un dinero. Ahorita quiero que lo veamos para que, dice, septiembre 22, hoy por la mañana por el rancho estuve jugando básquet y por la noche estuve en la cancha, nos trabamos y todo a lo bien. 23, hoy por la mañana por el rancho, en la tarde estuve dialogando con Ludi en su casa y todo muy nota. Luego por la noche le ayudé a hacer un trabajito, estaba lloviendo mucho. Después salí por ahí a andar, estuve en el hoyo. Hoy por la mañana, más aburrido que un hijo de puta, ya no sé ni qué hacer sin plata, quietos. Me llamaron de tiempos. Ahí incluso en este diario sale la presencia de nosotros y la amistad y demás, que de alguna manera enrarece pues el diario. Entonces, si quieren, avancemos y vamos. Chiqui, que si nos íbamos para Liborina. Le dije mi situación. Chiqui, que si nos íbamos para Liborina, le dije. Con lo aburrido que yo estoy. Qué maravilla. Yo quiero hacer una anotacioncita pequeña, y es qué lindo es ese paso, Víctor, de esa sencillez y de esa quietud de la vida de un niño en una clase media, en una casa muy cómoda, para quien el movimiento del pelo de la hermana es algo memorable, ¿cierto? Exacto, sí. Pasar de esa quietud a ese estruendo, ese estrépito del barrio, y encontrar que ahí había poesía, que también había una poesía no solamente en la estética, que aparece muy bellamente en tus películas, los barrios, la calle, el Medellín desde esos puntos de vista que nadie ve y que nadie quería ver, y a la vez las maneras de decir el mundo de estos personajes, ¿cierto? De hablar de ellos, y que de la mano de Eli, un poco como con esa voz tutelar de Eli, señalando que eso también es una cosa muy valiosa y que nadie había contado. Yo creo que esa valentía tuya de dedicarte a narrar este mundo es una de las cosas que te agradecemos profundamente, y que qué lindo que la podamos seguir mirando acá. No, muchas gracias. Sí, aquí se ve, digámoslo, más adelante van a ver cómo se llena todo este diario de esa hiperactividad, de esa violencia, de esa cosa que parece como casi exagerada, pareciera que alguien lo hubiera exagerado y que no sé qué propósito tenía, pero obviamente Ramón era un poeta. Ramón de todas maneras estaba todo el tiempo observando una cantidad de cosas, y vamos a mirar pues como esa coexistencia, como en el también, entre, digámoslo, el estar montado en la vida cotidiana, en las cosas un poco de las costumbres normales, de la convivencia, de vida cotidiana que todos, pues, digámoslo, poseen, pero al mismo tiempo esa fuerza que pasa por todo eso y está llevando a lo que ocurrió en estos barrios, ¿cierto? Una violencia realmente incomprensible, ¿cierto? Una violencia turbulenta, oscura, rabiosa, que está diciendo muchas cosas todavía hoy. No la hemos interpretado todavía hoy. O sea, yo con el tiempo, digámoslo, empiezo a pensar que estos pelados en un momento dado decidieron, no, como lo decían ellos, y en Rodrigo lo dice uno de ellos, es que no quiero seguir la vida de mi papá, de toda esta gente que todos sumisos, todos esperando, todos con digámoslo, teniendo el destino por fuera, en otras manos, siempre pasivos, siempre predestinados a que nos mueven otras fuerzas, otras cosas. Nosotros mismos no tenemos realmente un sentido como un motor, y estos pelados sí tienen ese motor. Entonces, el coger ese motor, y para coger ese motor ellos tuvieron que, como dice John, que cambiar mucho.
tuvieron que aprender a actuar mucho, que cambiar mucho, y tuvieron que de pronto identificarse con algo que nosotros llamamos ser malo, y que ellos mismos también decían, es que hay que ser malo, como que dice, ese acceso a la maldad es lo que permite romper, digamos, esa inercia de estar totalmente pasivos, dormidos, dóciles. Claro. Ese motor solamente se conseguía en la medida en que ellos pues tomaran la vida de ellos de una manera pues muy extraña en sus manos, su destino. Después ya pasa, digámoslo, la ida a Liborina, nosotros fuimos con ellos. Víctor y Chiqui, fuimos- con Víctor. Éramos nosotros 4 para arriba y para abajo. Sigamos, ya, hoy por la mañana, por el rancho. Chavo, no es Chavo, sino Chavo. Chavo va a hacer un negocio muy nota. Hoy estuvimos donde John, pero nada más. Luego cuando se iban estuve hablando con John y bien. Luego por el rancho deseándoles suerte. Estuve en la casa de Ludy dialogando con ese primor. Ah, esa nena es una nota. Luego salí de allí y estuve por el rancho. Mañana es el concierto de Santuario, Kraken y Reitzer. O sea, el hombre vivía todo el tiempo. Hoy por la mañana, de viernes 3, hoy por la mañana por el rancho sin un peso para ir al concierto, viví en la marica de Toño, le quité la grava por irresponsable. Chavo no me prestó plata, nadie, quieto. Estuve en las pruebas de vestuario y bien, pero esa gente toma la vida sin preocupaciones. Me disgusté un poco, Víctor me prestó 10.000, bien, conocí una hermanita de Dora que es una nota. Luego ya por la noche aproveché para irme para el concierto en la camioneta de Tiempos. Nos fuimos Ramiro y yo y bien, allí con muchas ensagras. Más de un man se engañó, la araña y es Cristina, dialogué con él, mucha energía, dialogué con Seirito, el menudo de Bello, Ovejo, que hacía años que yo no lo veía, me contó que a Pineda hacía 8 días que lo habían matado, quieto, a todas mis amistades y bien, todo bien. Luego ya tarde, cuando terminó, me vine con una gallada de los bunkers. Sábado 4, hoy por la mañana por el rancho todo a lo bien estuve jugando remis, perdí una buena cantidad de dinero. Nelson me llamó que estaban vendiendo una 321. ¿Ah? 21. Muy nota, nuevo, un 32, no, es un 32, un fierro, muy nota, nuevo, pero que no tenía plata, que si yo le prestaba plata y le presté 6.000 pesos y bien, luego andando por ahí. En la noche me disponía a bajar a Guadalupe y se largó el agua. Luego estuve en un bingo encima de la casa de Tile con Kiko y ahí estaba Mari, más hermosa. No sé hasta dónde me gustaba, qué maricona para gustarme. Y saber tanta bronca que me tiene. Luego ellas se fueron, Nancy y Mari. Luego yo también me fui a dormir. Ay, qué noche, no pude dormir. Un dolor de cabeza, de muela, de glándulas de oído. No pude dormir nada. Increíble. Qué maravilla. Qué belleza de diario, Qué ¿no? belleza Qué de diario, hermosa, qué belleza divino. de diario. Es extraordinario. Y está todo lleno de cruces, es que se me olvidó la palabra, pero, o sea, alguien inicia una vaina, están persiguiendo una plata. ¿De cruces? De cruces, sí. Y vos oyendo, y vos leyéndolos. Y yo oyendo todo esto y grabando todo esto y también de alguna manera rindiéndome a la emoción de ver unos pelados que habían cogido la vida por los cachos, ¿cierto? Que eso Además, es lo que de alguna manera ocurre en los barrios, digámoslo, con esta delincuencia que en cierto sentido, pues uno, como están arriesgando la vida y todo lo demás, pues uno se quita el sombrero de alguna manera ante estas vidas, ¿no? además sin un juicio, o sea, tú estás ahí un poco como decía el mismo Eli, estás ahí, pero tú no estás participando efectivamente pues como de un crimen o de nada, pero estás mostrando que eso existe y que hay gente que para la cual eso es su manera de vivir. Sí, sí, y sin juzgarlos y un poco también, digámoslo, con ese, digámoslo, depósito de sensaciones de una familia como debe ser en contraste. ¿Sí me entiendes? Porque el que puede entender un poco todo este acelere y todo eso es alguien que ha estado aquí muy quieto. ¿Sí me entiendes? Y en ese sentido, pues también esa acción y esa hiperactividad también es como un alivio, pues, a tanta quietud, ¿cierto?
Son periodos distintos en tu vida entonces, o sea, Sí. los tiempos de retiro, de reflexión, de escritura y ya después estos de estar ahí metido como en la jugada. Me gustaría, no sé si saltando un poco pues el orden que tengas en tu cabeza en este momento, pero me llamó mucho la atención la película que estás haciendo ahora, cómo se continúa, digamos, esta búsqueda ahí y contanos un poco, que yo creo que no todos, pues, no sabemos mucho al respecto. Bueno, estoy tratando como de entrar a este mismo mundo, pero claro que es un mundo de una familia. Y en otra época, obviamente, la película que estamos tratando de hacer, que se llama Sosiego, ocurrió en el año 2000 al 2003, ¿cierto? O sea, hace 20 años. Pero estábamos muy lejos pues de estas calenturas, digámoslo, de Rodrigo Bueno Futuro. No, es la historia de una familia donde es una mamá que tiene 3 hijos y la mamá, digámoslo, vive en el ranchito más humilde del barrio. O sea que es muy cinematográfico, muy notorio que es una persona muy humilde, entre los humildes, y que, digámoslo, por su condición, digámoslo, mental, que ha tenido muchos problemas, ¿cierto? Su esposo, con quien no se casó, que era su novio, que tuvo los hijos, se fue y nunca volvió a aparecer. Parece que lo mataron por narcotráfico en Cali, y eso la sumió en una depresión tan grande que cayó al hospital mental, y eso le dejó, como quien dice, una fama de loca, de inestable, ¿cierto? Y ella, con muy pocos elementos y con grandes ausencias con sus hijos, y con muy pocos elementos más allá, no más allá de una correa y de unos golpes y de unas patadas y de unos gritos, trató pues de hacer que esos niños tuvieran un orden, ¿cierto? Pero ya cuando empieza la película, estos pelados todos han tomado unos caminos, que es lo que a mí me interesa, digámoslo ahora, que son como unos caminos de alteridad, porque son, digámoslo, gente que se acomoda muy bien en un lugar que parece normal, pero que para la mamá, digámoslo, que está en otro punto de vista, no es para nada normal. Como quien dice, cuando la hija mayor, que es una niña de 21 años, le parece que ella va a vivir de la prostitución toda la vida, y que la prostitución es su forma de conseguir la plata y de criar y de sostener a 2 niñas o 3 niñas que ha tenido sin darse cuenta, ¿cierto? Y el otro, el mayor, el muchacho mayor, que se llama Dilberto, pero que por una paliza que le dan termina entrando con los paramilitares para echar a los milicianos, termina llamado Mundo Malo, y esa mujer tan humilde, esa madre tan humilde, resulta ser la mamá del comandante del barrio, que se llama Mundo Malo. Y la más pequeña es una niña que se desescolariza, que ella se da cuenta al tiempo, a los meses se da cuenta que no está yendo al colegio, porque ella sale todos los días de uniforme para el colegio, incluso le trae un juguito, porque la mamá le dice, acuérdese del juguito, y ella pasa por el colegio, después de estar todo el día con las amigas investigando cuál va a ser su vida y cuál va a ser y qué puede sentir de la vida, cuál es el sentido de la vida a través de la marihuana, del perico, de la droga, y ella cae a la calle. Entonces es una película de una mamá que se da cuenta que sus hijos han tomado 3 caminos todos que son tan comunes en nuestros barrios, ¿cierto? 3 caminos de alteridad completos, y ella les discute a ellos esa normalización de esas alteridades que son las que tanta gente tiene, porque en Medellín mucha gente se acomoda en esas alteridades, ¿sí me entiendes? En unas cosas que son normales aparentemente, pero no son normales, están al otro lado de la ley y de cierto, porque de todas maneras el hijo es un comandante, digamos, lo que entra con los paracos y demás, ¿cierto? Que se atomizan en muchos barrios, y él queda comandante de un barrio. Y él es un tipo tan querido, Edilberto, que le dice Mundo Malo, tan querido, que le dice a la mamá que él va a ser el papá del barrio, y que él sí que su paternidad va a ser guiada por la justicia, por el respeto, que él conoce a todos los más pobres del barrio y que él va a estar en función de ellos. Entonces ese discurso la mamá
no lo cree, ¿cierto? Porque rápidamente empiezan a vacunar, sí, es decir, vos no puedes crear estabilidad económica a partir de ser el comandante de una banda, de un grupo armado, eso es absurdo. Entonces es como esas discusiones que ella tiene con sus 3 hijos, porque esas normalizaciones son tan fuertes y son tan, digámoslo, tan inevitables y, digámoslo, son resultado de una cascada de acontecimientos que ninguno está primero que el otro y donde tú no entiendes cuál es el orden, cuál es el sentido, sino que al final terminas tú encajado en un lugar, pero porque te han llovido tantas cosas que no sabes qué son, entonces se normaliza. Hasta que la mamá es la única que tiene un paso más lento, que sabe que esas cosas no son normales. Es un poco la historia de esta película. Para vos, ¿cómo era trabajar esos presentes sin futuro de hace tantos años de Rodrigo a trabajar estos futuros sin presente de ahora? No, esta es la oportunidad mía, creo yo, de volver a muchas cuestiones de la vida doméstica, íntima, de esas cosas que de donde yo venía con mi familia. Es la manera de entrar, porque doña Bernardita, que es la señora esta que tiene ese ranchito tan humilde, ella todo el tiempo está, digámoslo, apegada, digámoslo, a pequeños detalles, a pequeñas cosas. Y entonces creo que voy a tener la oportunidad de estar mucho más digámoslo, más cerca de esos pequeños gestos y esas pequeñas costumbres que definen a un personaje, más allá de cualquier intención, digámoslo, de violencia o de iniciar una acción contra alguien, ¿cierto? Simplemente alguien. Lo que pasa es que realmente lo que llamamos nosotros la exclusión, pues, o sea, esa vida cotidiana de los barrios de Medellín es una vida en donde tú te vas dando cuenta que, digámoslo, yo no sé si han subido a los barrios populares últimamente a mirar, digámoslo, el interior de los callejones y las casas y todo eso. Hay como una quietud, hay como que se estancó, digámoslo, todos estos barrios se han estancado y entonces hay como varias opciones que se dan al tiempo en los barrios. O sea, sigue persistiendo la casa humilde, pero junto a la casa humilde hay muchas veces una casa que es un basurero, que hay cosas de reciclaje, escombros, es un lugar que no se sabe para qué sirve, que lo han utilizado como basurero, pero que es como quien dice un lugar todavía más pobre que el ranchito. Y al lado de pronto hay una casa sólida de 3 pisos, pero a la cual uno ve que no la han pintado hace tiempos y que se está resquebrajando, y que no le han metido mano hace tiempo porque no hay plata. Y es una casa que tiene unas buenas habitaciones de alguna manera, pero si la miras en detalle está en franca decadencia. Y al lado sí hay un edificio que antes era un ranchito pobre, ¿cierto? Pero que de pronto hay una familia que de pronto ha subido 4 pisos y viven todos allí, y es una casa que en cierto sentido sí señala un futuro y señala, pero entre 4 y 5 familias solo una logra, digámoslo, crear un lugar como de familia, de estabilidad, de progreso, de futuro, pero es como un fractal. O sea, estaba el basurero, este lugar humilde, esta casa que está a punto de caerse y esto que han podido subir. Si tú te vas encontrando eso en todas partes. Se repite como ese pequeño fractal. Y muchas veces yo quería traer una foto que no les quiero, porque yo sabía que me ibas a preguntar, me ibas a preguntar por sosiego. Una foto que no la encontré, pero es una foto, varias fotos que he hecho de digámoslo, esas construcciones, o sea, la manera como se construyen los barrios en donde a veces hacen unos pisos que prácticamente están sostenidos en el aire y que uno
de solo verlos y solo caminar hacia allá por unas escalerillas, uno siente un vértigo tremendo y está todo, como quien dice, en un equilibrio, digámoslo, milagroso, un equilibrio milagroso, porque han hecho una pieza aquí, o tú llegas de pronto a una casa y de pronto te das cuenta que han aprovechado como un espacio, como un declive, digámoslo, del lote, para hacer una piecita que es una pieza que tienes que entrar prácticamente agachado, porque ahí pueden dormir 2 personas. Y así es todo el espacio. Entonces, yo quería traerles unas fotos que son como unos arcos o unas vigas que están como con un cemento disparatado, ¿cierto? Que pareciera como que hiciera unos rostros, digámoslo, oníricos, un poco pesadillescos, hechos con cemento que está a punto de caerse, que tú lo ves y son unas máscaras y unas muecas y unas cosas que hace el cemento por casualidad, y tú miras y como que es como una máscara que te está anunciando que eso está en un equilibrio milagroso que va a ceder en algún momento. Entonces son como unas gárgolas todas extrañas en estos barrios. Y volviste a trasegar esas geografías. Pienso ahora, por ejemplo, al decirlo, en la piscina donde ellos, en esa vieja piscina. He ido porque de pronto algún amigo mío, a esa piscina. algún amigo mío periodista me ha dicho, vamos hermano, vamos al temprano, sí. Sí, Sí. ¿Y cómo está eso? Y volvés, ¿has visto gente? Sí, gente que va a bañarse allá. No, y que estuvo con vos, mantenés contacto con esa gente, por ejemplo, ahora mantenés yo pensaba en esto, después del documental de Google, con las chicas Con cuando las- habla, sí. y por eso pensaba también en la ternura. ¿Te acordás del chico que se volvió leitmotiv entre todo el mundo, ¿cierto? Pidiendo mi plata, ¿cierto? ¿Cómo? Ese chico al final de esa entrevista, ¿cómo se anega en llanto, ¿cierto? Ese peladito también. Ese peladito tan especial, tan especial. consciente, que también, digámoslo, en algunas partes documentales que tiene Google ahí, ¿cierto? Que son hechas por nosotros. El peladito tiene como unos valores tan especiales, ¿cierto? Porque siempre está afirmando como el derecho a perderse, extraviarse en la ciudad, a perderse en la droga, el derecho a robar, el derecho a todas esas cosas. Y ese niño de 10 años, tenía 10 años, y no sé de dónde sacaba esa conciencia tan tremenda. Que ese fue el niño que cuando yo le hice una improvisación, digámoslo, con unos zapatos que se supone que a él le habían regalado unos zapatos, y entonces la peladita le dice, usted quiso mis zapatos que yo le regalé, que hizo los zapatos que yo le regalé. Entonces el peladito nos sorprendió a todos con esa fórmula que condensa toda la película. Era un viejito, ¿cierto? Era un hombre de ya de muchísimos años, ese niño. Tenía todos los años del mundo ese chico, ya, ¿cierto? Sí, Qué cosa. qué Y lástima. ese barrio final del animal, Sí. regresas. Ese barrio final del animal, yo también quería como también contarles de ese barrio, porque también es un barrio, Y de la digámoslo, Iguaná y todo. es un barrio pero digámoslo, todas esas conquistas al final de la mujer del animal, que ellos construyen porque están huyendo de la ley, ¿cierto? El animal está huyendo de la ley y construye un barrio o compra una casita que es el último tugurio que hay en la montaña. Y de todas maneras es una ciudad tan extraña, ¿no? Sí, Esa, absoluta. tan heroica, tan llena de silencio, tan llena de silencio que te permites. Tan cercana a la tierra. Tan además, cercana a la que son tierra. Cuevas, como las cuevas del Sacromonte, Exacto, de algunos sí. gitanos, ¿cierto? Y esa casa incluso cuando la hicimos, era una casa que la hicimos precisamente con una de las paredes, un barranco dentro de Un la casa. barranco, sí. Entonces tú entras a la casa y hay un barranco que está dentro de la casa. Es la tierra siendo Que presente en la casa. sí. Sí.
que es ese otro, el último barrio que yo quería mostrarles. Ajá. ¿Puedo leer algo? Sí, bien. Sí, claro, hermano, claro que sí. En la calle, es de los días del olvidadizo. Yo trabajé con los niños de la calle. Alguno de ellos aparecía con una bolsa de plástico negro en la cabeza por máscara. Me miraba a través de los 2 agujeros y volvía a pedirme plata, una vez más para engañarme, pero yo lo retiraba de un golpe que lo hacía tambalear, no por mi impulso, sino por su propia borrachera, que le convertía en payaso de la noche. ¿Para dónde van los niños de la calle?, me pregunto, si no es dando heces, dando bailes y danzas como los papeles borrachos que enaltece el viento. Yo trabajé con ellos haciendo una película durante meses y ellos me recibieron con los brazos abiertos porque el mar de su noche es una larga travesía en la oscuridad. Y les presté chaquetas que llevaron con elegancia y carácter hasta que se perdieron. Y lucí sus relojes robados que brillaron siniestros, huérfanos en mis manos, hasta que también se perdieron. Y cachuchas que cambiaron tan fácil de cabeza que parecían hijas de sus propios días perdidos. Los objetos que uno amaba se perdían tan fácil en aquellas noches que yo miraba las ramas de los árboles en el parque y no lograba ver el viento del tiempo que todo lo hurta y lo arrastra como una tormenta. Yo también jugué fútbol en las calles del amanecer, que tienen un aire de escenario como ningún otro deporte. Tal vez por la delgada película del rocío que ilumina el balón y la piel de los brazos, tal vez porque no hay público, excepto los arbustos que parecen personas, así mirados de rapidez, y los ecos de las carreras y llamadas se desdoblan con un eco de pozo. Y estos partidos los ganaban las sombras contrarias, porque los payasos de la noche pierden siempre sus partidos cuando caen de espaldas con las piernas abiertas y el laurel, el jazmín de noche y la solemne ceiba se echan a reír de sus muchachos. Además toman pastillas para olvidarse de sí mismos, para curarse del recuerdo de sí mismos, para andar sonámbulos buscando las puertas de los parques, y los he visto de pie frente a los bancos de cemento, conversando con ellos, tal vez por toda esa gente que pasó por allí durante el día. El viento rellena de aire sus chaquetas y los hace ver altos y gruesos como los globos del diciembre. Vivimos 5 meses en la calle hasta que me fui, director de noche invitado, y no he vuelto a saber de sus abrazos que me adormecían suavemente para luego meter sus dedos flacos y largos en lo hondo de mis bolsillos. ¿Qué estarán haciendo?, me pregunto al cruzarme con ellos una noche cualquiera. ¿Quién se ríe ahora de sus heridas pálidas como el jazmín de noche, de sus heridas oscuras como las rosas de los jardines de San Joaquín? ¿Quién disfruta de su película de nunca acabar? Pues Víctor, Bueno, muchas gracias. muchas gracias, de verdad.